Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Francisco y Madero. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Betty Isabel Hernández Segovia y soy estudiante del Grupo Ignacio Ramírez, y hoy les vengo a presentar el periódico histórico que yo elaboré como proyecto final del parcial. Bueno, mi periódico se llama Viajemos en la Historia y básicamente aborda todos los ámbitos que hemos estado viendo durante todo en este parcial de clases en línea. Pues para empezar, comenzaré con el ámbito histórico. Bueno, en el ámbito histórico yo elaboré una historieta en la cual ya había elaborado yo en el parcial y habla sobre la escuela socialista y la educación socialista. También algunos datos es, ¿sabías que en ciertas zonas del país la educación socialista pues seriamente comprometida por su asociación con el fanatismo, porque este fenómeno típico de la pequeña burguesía urbana era ajeno a la mayoría de la población rural? También nos menciona en el ámbito histórico que los primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas estuvieron marcados por el ascenso y la consolidación aparentemente de las fuerzas progresistas, siendo estas ambos procesos promovidos por el presidente y sus cercanos colaboradores. También nos mencionaba alguna de las lecturas que los trabajadores petroleros y textiles también experimentaron diferentes dificultades. El desempleo afectó con mayor severidad a aquellos sectores de la clase trabajadora que tenían un grado de organización relativamente mayor y que estas estaban desarrolladas en términos de conciencia política. Nos menciona en este ámbito, nos menciona una lectura que Cárdenas fue el principal arquitecto de la estrategia capitalista y de industrialización en México, y sus políticas fueron desarrolladas por los presidentes siguientes en todos los aspectos fundamentales. Nos menciona también un ¿sabías qué? Que la primera ciudad de América se fundó en México. Una de las lecturas nos mencionaba que los docentes, por medio del juego y el canto, haciéndose acompañar por un pianista, generaban contenido útil para la enseñanza de la música. Nos dice que así es como realmente inició a incluirse la música en la educación, de esta manera. También aquí puse un trabajo que realizamos en el parcial, que es la línea del tiempo, la cual inicia desde 1882 hasta 2006. Aquí vienen todas las fechas importantes que hemos estado abordando en todas las lecturas que hemos visto. En esta línea del tiempo contiene todas las fechas importantes que yo consideré que deben de ser vistas. Es por eso que la puse aquí en el periódico, porque va dentro del ámbito histórico. También el ámbito educativo. También nos mencionaba el ámbito educativo. En este aspecto nos menciona más sobre, estuvimos abordando sobre los desafíos matemáticos y también sobre algunos temas de la matemática. Nos menciona que la matemática es una colección de relaciones formales establecidas y que no hay lugar para discutir, cuando mucho solo preguntar o equivocarse. Nos mencionaba también una lectura que nos ha logrado que se cumpla satisfactoriamente la función de la escuela, la cual es que los alumnos puedan desarrollar la capacidad para resolver los problemas utilizando conocimientos matemáticos con los que cuentan. De hecho, en la lectura nos mencionaba acerca sobre que existen las matemáticas formales y las matemáticas informales. Nos menciona que las matemáticas formales son aquellas que aprendemos en la escuela, es decir, la que nos enseñan los docentes, o la que aprendemos que son con no sé, alguna fórmula o así. Y las matemáticas informales pues son las que se aprenden en las experiencias vividas en la vida cotidiana, y estas tienen vital importancia para el adecuado aprendizaje formal de la matemática que debe desarrollarse base a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que las matemáticas informales son aquellas que vamos adquiriendo conforme a las experiencias que vamos viviendo en nuestra vida. Un ejemplo claro es, hay personas que no fueron, personas adultas mayores o jóvenes que no fueron o no asisten a la escuela, y ellos aún así saben hacer las cuentas rápido, te hacen una suma, conocen y saben, pero realmente nada más es como son las básicas, porque no saben hacer las operaciones formales que se enseñan en la escuela o que se supone deben de conocer. También en el periódico Mural puse algunos desafíos matemáticos que son aquellos que estuvimos abordando. Considero que es importante agregarlos. También otro apartado que mencionaba en el ámbito educativo es que los comunistas, como otros intelectuales más,
menos desvarientes que simpatizaban con la obra de Cárdenas se dieron cuenta de que la educación socialista, aun cuando no tuviera consistencia técnica, podría servir como un instrumento de combate de movilización popular. Otro ¿sabías que el control político era ejercido por liderazgo burocrático militar relativamente autónomo, que mediaba los intereses de los antiguos y nuevos grupos económicos, mientras adquiría poco a poco un estatus asociado en referencia a ambos, y la burguesía en formación vigorosa y dinámica en ciertos aspectos, pero esta dependía fuertemente del patronato y protección del Estado. Otro ámbito también que yo abordé es el ámbito de arte y cultura. En este ámbito básicamente lo que yo abordé fue lo que es el arte en México y la cultura de mi comunidad. En este caso mi comunidad es Bolívar. Yo puse aquí. ¿Sabías que gracias a las entrevistas aplicadas podemos argumentar la importancia que ha tenido la educación durante este tiempo? Es decir, en las entrevistas realizadas anteriormente pudimos darnos cuenta que la educación es muy importante, ha tomado demasiada importancia, más ahora que la que tenía antes. Cuando antes no le daban tanta importancia, era como si ibas a la escuela está bien, y si no, pues no. Pero ahora en la actualidad tener una educación bien formada pues es algo muy importante para todos los seres humanos. También un dato que puse fue en la localidad de Bondivaji, que es mi comunidad, tiene un grado de marginación bajo y un grado de rezago social muy bajo. Bondivaji pues lleva ese nombre porque significa tierra de palmas y magueyes. A esta comunidad se le denominó este nombre porque las primeras personas que se acentuaron aquí relatan que estos terrenos estaban llenos de palmas y magueyes. Otra cosa importante también es que la música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. A la vez es uno de los medios por el cual el individuo expresa sus sentimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que la música es un medio muy importante mediante el cual los niños pueden expresar lo que sienten. Otro ámbito que también abordé es el ámbito político. En este básicamente puse, como la verdad estuvimos abordando más sobre Lázaro Cárdenas y los aportes que hizo hacia el país, pues yo me enfoqué a sacar ideas o los aspectos más importantes que Lázaro Cárdenas aportó a nuestro país. Uno de ellos es que consolidó la reforma agraria. Otro es que expropió el petróleo el 18 de marzo de 1938. Otro fue que transformó el castillo de Chapultepec, lugar donde habitan los gobernantes del país, en el Museo Nacional de Historia. Otro hecho importante fue que este vivió o urge la construcción y organizada sistemática de nuevas carreteras y caminos, permitiendo que México estuviera más comunicado. También las personas entrevistadas nos argumentan que las matemáticas son de gran importancia en la vida cotidiana porque nos ayudan a resolver muchos problemas de nuestra vida. Otro aporte político que aportó Lázaro Cárdenas, que algunos de estos igual fueron rescatados de las entrevistas que realicé, fue que creó Pemex el 18 de marzo de 1938. Los entrevistados argumentan que el uso de tecnologías en la actualidad es de gran ayuda para que los alumnos puedan continuar con sus clases en línea y puedan seguir aprendiendo. En las entrevistas anteriormente aplicadas, los entrevistados argumentan que no les gustan las matemáticas porque la mayoría de las veces se las han enseñado de una manera muy aburrida, lo cual provoca que esta materia se les haga pesada. Lograr crear e instituir los sindicatos le dio gran importancia a la seguridad social. Por medio de él, los obreros y de la clase media tuvo voz y voto. Ese es un aspecto muy importante que creo que debería ser resaltado y se debería de darle la importancia que es. También que ejerció como gobernador de Michoacán y ganó las elecciones presidenciales de 1934 y después posteriormente él creó el Partido Revolucionario de México. Mexicano, que en ese entonces tenía las iniciales de PRM. Este incluyó a quienes se sentían identificados con sus pensamientos progresistas y eso es básicamente lo que aborda el ámbito político. También puse lo que hemos visto en las clases de música. En estas clases hemos visto un poco nos han acercado como
a saber más sobre música, sobre qué es un pentagrama, que nos menciona que es un conjunto de 5 líneas horizontales y 4 espacios, de forma que las líneas son equidistantes. También a otro tema que nos han mencionado mucho es que es una nota negra, y nos dice que este tiene un valor de 1/4 y las figuras son de menor duración que al ir seguidas. También otro concepto que nos han recalcado mucho es que es una corchea. Una corchea tiene un valor equivalente a 1/8 o la mitad de un pulso, y es una figura musical que vale la 8ª parte de un compasillo. También otro concepto es la nota blanca. Este equivale a 1/2 del valor de la figura redonda, y la redonda equivale a 4 tiempos. También otro aspecto importante que nos han mencionado es el compás. Nos dice que el compás es la identidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo que se organizan en grupos. Básicamente estos son a grandes rasgos los conceptos más importantes que nos han mencionado en esta materia. Otro ámbito que también posee el periódico es el ámbito social, ya que este ámbito es muy importante. En este ámbito también nos menciona que las matemáticas formales son las que enseñan en la escuela, los algoritmos, lo que ya les había mencionado. En el ámbito social también nos mencionó que el poder socioeconómico y el estatus de las clases gobernantes por revolucionarias habían sido debilitados y se encontraban en grupos políticos y económicos de poder emergentes que habían apoyado al movimiento constitucionalista. Eran demasiado débiles y heterogéneos para imponer un proyecto alternativo, coherente y sobre todo efectivo. Otro aspecto que consideré que debe de ir en el ámbito social, pues es que con la reafirmación del apoyo campesino obrero y la declaración de su independencia respecto al jefe máximo, la coalición representada por Lázaro Cárdenas completó la destrucción del equilibrio político y replanteó la cuestión de la institucionalización de la Revolución Mexicana. Otro aspecto también que nos mencionó fue que el cardenismo tiene que ser visto como un producto de una auténtica crisis social y política, es decir, una crisis que, si bien no era revolucionaria, sí amenazaba los fundamentos del régimen político existente. Y es necesario insistir que porque todavía existe una fuerte tendencia a ver surgimiento del cardenismo como una manera que esté dentro de su régimen institucional definido. Nos dice que se debe de encontrar formas de propiciar que los saberes informales en los alumnos se tienen que evolucionar de tal manera que se guíen hacia los conocimientos formales. Es decir, cuando los alumnos recién comienzan a ver las matemáticas, ellos comienzan con conocimientos informales y conforme van avanzando, ellos van adquiriendo los aprendizajes formales, pero se les debe de tener una guía para que ellos sigan ese proceso. O sea, es un proceso que se tiene que seguir en los niños para que ellos lleguen de las matemáticas informales a las matemáticas formales. Otro aspecto es que la educación en la actualidad es un derecho para todas las personas. Ya no es como en los años pasados, que solamente tenían derecho las personas de un alto nivel económico. En la actualidad todas las personas tenemos derecho a la educación. En años pasados la educación era algo muy imposible de tener, incluso no le daban importancia que se debería tener, lo que les acabo de mencionar. Y antes no se le daba mucha importancia a la educación musical como se le da ahora en la actualidad. En esto hay que hacer un recalco. Antes la educación musical no era vista en la educación como algo muy importante o indispensable. Incluso en algunas escuelas ni siquiera se le daba importancia, ni siquiera se veían temas de estos. Pero en la actualidad la música tiene mucho que ver en la educación, ya que con esta algunos alumnos pueden expresar sus sentimientos a través de la música, entonces se tiene que dar mucha importancia. Otro es que los datos que brindaban los entrevistados fue que la educación antigua era muy estricta hasta el punto de que los docentes bloqueaban al alumnado. Es decir, en años pasados, según los datos que recabamos con una persona entrevistada, nos mencionaba que la educación era demasiado estricta. Incluso antes se les llegaba a golpear los docentes a los alumnos y estos no contestaban correctamente a una pregunta. Y pues ahora en la actualidad sabemos que la educación es otra cosa. Ya la educación se brinda de una manera muy respetuosa y nadie tiene el derecho de pegar ni de juzgar a nadie. Y pues básicamente esto fue lo que yo abordé en mi periódico histórico. A grandes rasgos es todo lo que hemos estado viendo en todo el parcial con la maestra Margarita Cerón Espinosa.
y pues considero que es muy importante, considero que fue muy importante realizar este trabajo, ya que aparte de que a nosotros nos sirve como repaso, pues es algo que, por ejemplo, lo ve algún integrante de la familia y lo lee y dice, viste esto, ¿no? Y hasta ellos, hasta no solamente aprendemos nosotros, sino que aprende toda la familia, ya que al estar viendo el trabajo, pues les da curiosidad, lo leen y ya aprenden algo más. Entonces, pues considero que este trabajo pues fue de gran ayuda tanto para mí como para todos los integrantes de mi familia. Y eso sería todo. Muchas gracias.